Hola, este es el segundo video. Aquí vamos a mirar en dónde quedamos. Habíamos visto la parte de cómo leer datos de una consola y cómo mostrar los datos de la consola. Este era el ejercicio anterior. Todavía hay vacíos, entonces vamos a empezar primero que todo por las bases del tipo de datos. Como yo les había dicho, esto es un string, pero pues tal vez para algunos no quede claro. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de datos más característicos en todo lenguaje. Empecemos por el entero. El entero son todos los números que no llevan una fracción, ¿sí? Que no llevan un punto 2, punto 3, sino que simplemente es un 1, un 0, un menos 1, un menos 2, un menos 3, como dice aquí en el ejemplo. Son prácticamente todos los números reales, exceptuando los que son de punto flotante, por decirlo así. Todos esos son los tipos entero. Y ese tipo de datos nos sirve para nosotros poder realizar cálculos matemáticos dentro de un programa. Nos sirve para contar cosas y llevar el registro de algo. Por lo regular, siempre en el compilador, cuando llegamos a designar un valor de tipo entero, lo instanciamos como un int. El tipo cadena. El tipo cadena es un tipo de dato textual, se podría decir, en el cual uno puede escribir cierta cantidad de letras formando palabras y estos se guardan dentro de una variable. El ejemplo, podemos ver ahí diferentes palabras como hola, Corea, R, y todas, si se fijan bien, hay algo característico y es que en todas siempre van encerradas dentro de dos doble comilla, ¿sí? Cuando uno instancia un tipo de dato cadena, el compilador nos obliga a poner lo que queremos que sea cadena en dos comillas. Esa es la sintaxis básica de un string, ¿sí? Y cuando la vayamos a declarar se va a escribir como un string. El tipo de dato decimal son datos con punto flotante, como en el ejemplo que vemos ahí, menos 3.2, menos 2.1. Entonces este tipo de datos nos sirven para poder guardar resultados resultados más precisos a la hora de operar con diferentes tipos de problema. Se debe colocar la palabra float cuando queremos trabajar con un dato entonces ese es el tipo de dato flotante. Y entre los más grandes, por último, está el tipo carácter. El carácter es simplemente un tipo de dato único, por decirlo así. Van encerrados en comillas sencillas. En él podemos guardar solo una letra, por decirlo así, por eso se llama tipo carácter. Se instancia como un char, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de cómo se debe formar un tipo de dato. Cuando estás en el compilador en el programa, tú debes declarar el int, sea el string, el float o el char, más el nombre de la variable, ¿sí? De esa forma tú tienes una variable con un tipo de dato. Recordemos que una variable es un símbolo, por decirlo así, que puede llegar a tomar diferentes datos, ¿sí? Una variable puede llegar a ser 5, como puede llegar a ser 6, como puede llegar a ser 7. Eso es una variable, un dato que puede variar en tiempo de ejecución dentro del compilador, ¿sí? Bueno, quería hablarles especialmente para programación en software sobre el tipo char. Este tipo char es especial porque, como ven, por ejemplo, nosotros vemos que están encerrados entre comillas. Entonces, si observamos, el primero es una A minúscula. Esto tiene una equivalencia con respecto a ese tipo de dato. Hay una cosa que nosotros tenemos que aprender a manejar que se llama tabla ASCII. La tabla ASCII es un código que nos sirve para poder saber a cuánto equivale un dato. En la actualidad existen tres tipos de datos
que son el decimal, el hexadecimal y el tipo char. Estos tres, por decirlo así, forman una familia única, ¿sí? Que es la que vamos a ver aquí en el código ASCII. ¿Qué significa? Que el decimal tiene una equivalencia con un dato tipo hexadecimal y el hexadecimal tiene una equivalencia con el tipo char y el char una equivalencia con el tipo decimal. Bueno, todo ese rollo, ¿a qué se refiere exactamente? A que si tú declaras un decimal en una operación es lo mismo que si declararas un hexadecimal o un char, ¿sí? Por ejemplo, estamos en el ejemplo aquí de la A minúscula. La A minúscula es tipo char. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay una A. Esta tabla es universal, ¿sí? Entonces, aquí está, vea, ahí aparece. El tipo de ASCII es la letra A, ¿sí? Que es un char. Si ustedes buscan la equivalencia en dato decimal, dice que lleva un 97. Significa que en la tabla de ASCII A es igual a 97 en decimal, ¿sí? A eso me refiero. Y 97 tiene un valor hexadecimal que no se ve reflejado en esta tabla. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Entonces, sacamos la calculadora de Windows, la ponemos en modo programador, que es la que yo les comento que tienen que aprender a manejarla. A medida que vamos avanzando, pues la vamos a ir trabajando de vez en cuando. Entonces, digamos que la A sabemos que en decimal es 97. Entonces, si ustedes colocan 97, este 97 equivale en hexadecimal a 61. Entonces, viéndolo de otra manera, vamos a hacer 61. Vamos a decir que decimal es igual a 97, dijimos. A 97. Decimal igual a 97. En hexadecimal es igual a lo que nos dio la calculadora. 0x61. Y en char dijimos que es igual a una A minúscula. Es decir, que esto todo es lo mismo. Cuando te piden el dato char en decimal, lo conviertes. Cuando te lo piden en hexadecimal, lo conviertes. ¿A qué llegó a todo esto? Todo esto lo digo porque cuando el software se trabaja con sistemas embebidos, a veces tú no puedes enviar un string, ¿sí? Tú tienes que enviar una cadena, o sea, tú no puedes enviar, digamos, un hola, sino que simplemente tienes que enviar esa hola partida en varios datos, ¿sí? Binarios, por decirlo así. Si tú lo ves, hagamos el cálculo acá. Por ejemplo, A, si tú envías una A, que es un 0x6197, eso en binario es un 110001. Ahí es cuando viene a jugar la tarea que tanto nos molestaban antiguamente en informática, que era la conversión de datos. Cuando tú envías una A por consola o por algún lado, lo que realmente estás enviando son estos datos, un código binario. Y así mismo va a suceder con todos los strings, con toda la información que tú tengas, porque esta es la base de toda máquina, ¿sí? Todo el lenguaje te muestra funciones como tipo entero, que digamos, o bueno, tipo char. Entonces tú declaras un char y dices que ese char es igual a, en realidad le estás diciendo al compilador del IDE que tú estás asignando a una variable el dato 11000001, ¿sí? Esto lo digo como para que se vayan acostumbrando a ver que lo que ustedes escriben en código realmente tiene una equivalencia binaria, porque la máquina jamás va a entender una palabra, ¿sí? Un hola, él jamás sabe que es un hola. Realmente lo que ustedes están enviando son unos y ceros, ¿sí? Y toda esa información la que ella decodifica. Y aprender a trabajar con esta tabla ASCII, pues no lo voy a trabajar aquí en este video tanto, pero el aprender a trabajar con este tipo de tablas les va a ayudar para cuando hagan programas que tengan que ver con ingenieros en electrónica, ¿sí? Que es cuando ustedes tienen que llegar a generar un producto en el cual tienen que tener tanto la cooperación de un ingeniero electrónico, desarrollador de hardware, con el ingeniero de software. Esto, si ustedes aprenden a trabajarla, yo sé que se ve como grande, pero realmente es algo muy sencillo. Si ustedes aprenden a trabajarla,
se les facilitará mucho más adelante, porque van a entender cómo es que trabaja el proceso abajo. Y a la hora de ustedes llegar a ser programadores de depuración, pues van a poder encontrar problemas mucho más rápidos, entendiendo todo este tipo de datos que pareciera que son engorrosos, pero realmente son algo sencillo. Algo que menciono es que, pues como dice el viejo refrán, la práctica es el maestro. Bueno, ya terminando con este tipo de datos, me gustaría comenzarlos a ver dentro del programa. Entonces, si vamos acá, entonces primero que todo vamos a hablar qué es un comentario. Un comentario es una parte de código que está dentro del proyecto, pero que el compilador no ejecuta, o la máquina obvia, ¿sí? Como que no la toma en cuenta, pero nos sirve a nosotros para poder comentariar, como dice ahí, comentariar, decir cosas más claras del código. Por ejemplo, la vez pasada habíamos hecho este programa. Entonces, por ejemplo, aquí la forma de, por decirlo así, de comentar es poniendo doble división, doble símbolo este. Cuando yo tengo esta doble división, el compilador sabe que lo que vaya de ahí para adelante simplemente lo va a obviar, solo lo va a guardar en memoria, pero nunca lo va a ejecutar porque es un comentario. Entonces, por ejemplo, aquí nos serviría un comentario que dijera: esto imprime en la consola de IB, ¿sí? Aquí ya agregué código. Si ustedes miran, la vez pasada se corrió todo esto. Si yo agrego un comentario, eso no me va a afectar nada al programa y lo podemos correr otra vez. Corremos el programa, nos dice hola a todos. Vamos a poner un saludo a todos y enter. Entonces, si ustedes ven, el programa sigue corriendo normal a pesar de que nosotros pusimos este comentario. Y ese comentario ustedes lo pueden colocar donde quieran. Aquí, perdón, aquí, se me fue, control C, aquí, ¿sí? Aquí. Ustedes pueden colocar donde quieran ese comentario y el programa siempre va a seguir corriendo igual. Jairo. Ya. Jairo. Ahí está. Respuesta a Jairo. Mire, el programa sigue corriendo normal y sí, a pesar de que nosotros le hemos metido diferentes tipos de comentarios. Entonces, este tipo de comentario es para una sola línea, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se imaginan tuviéramos que comentariar mucho y nosotros dijéramos: pero es que toca poner por cada línea? Cuando me refiero a línea me refiero a esto, a la partecita que va acompañado del número. Si tuviéramos que comentariar 100 líneas, sería muy engorroso tener que hacer esto, después en el siguiente esto, hasta que llegáramos a 100. Lo más sencillo es utilizar la siguiente sintaxis, que es barra de división, asterisco, asterisco, barra de división. Cuando tenemos esto es un comentario largo, o sea que tú puedes escribir aquí comentario largo, funciona, y tú puedes escribir así abajo, así, ¿sí? Y ahí, ¿cuántas líneas encerramos en comentario? 2. Y podemos encerrar más, todo lo que queramos. Entonces, cuando nosotros queramos comentariar bastante, vamos a utilizar esta sintaxis. Comentario largo, este tipo de comentario. Ya, ¿listo? Bueno, eso por el comentario, lo que yo les comentaba. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a crear variables de tipo entero, cadena, decimal y carácter? Tipo char. Ahora hablemos por esto: entero, string, float y char. Entonces, por ejemplo, un entero se declara de la siguiente manera: palabra reservada int. Si ustedes se fijan, la ponen azul. Int. Vamos a ponerle a esta variable que se llame número. El nombre de la variable puede ser cualquiera. Yo le puse número, ustedes pueden colocarle letra, variable tipo entero, lo que quieran. Entonces, primero tipo, luego nombre de la variable,
y luego pues vamos a decir que eso es igual a un dato. Como es tipo entero, significa que yo le debo meter un número de los que yo les comentaba, el 1 por ejemplo, ¿sí? Este ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, ay no, de tipo entero y yo le pongo 1.2? ¿Sí ven que Gmail me genera un error? Y me dice el asistente, tipo de dato incompatible, ¿sí? No se puede hacer una conversión de tipo double a tipo entero. Cuando me refiero a double, es de la misma familia del float, ¿listo? Para no confundirnos. Significa que yo no puedo hacer esto, como tampoco puedo llegar a hacer esto. Hola. ¿Sí? Me genera otra vez el mismo error, solo que está de tipo, pues, con tipo string. Pero ¿por qué no me genera error cuando la declaré como tipo char? Mire, tipo char, ¿cómo se declara? En comilla sencilla. ¿Por qué no me generó ese error? Fácil. Por lo mismo que yo les comenté al iniciar, vea. Este 1 en char, ustedes van a su tabla ASCII, el 1, buscan el 1, mírelo acá. El 1 en char, que es ese símbolo, es igual en decimal a ¿cuánto? A 49, ¿cierto? A 49. Entonces hagamos el ejercicio. Este char, hagamos un comentario. Ese char, que es el 1, va a ser igual a 49 en número, en decimal. O sea que si yo hago esto, ¿me va a valer? Claro, es totalmente lo mismo. El compilador ya sabe que ese 49 es lo mismo que si escribieras un 1, pero en char. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Y en hexadecimal? Entonces, sabemos que el 1 equivale a 49 en decimal. Tú vas a la calculadora, a la de programador. Si estás en estándar, buscas programador, seleccionas decimal, pones 49 y miras aquí el hexadecimal. El hexadecimal dice el programa que es 31. El hexadecimal se caracteriza porque siempre atrás del número lleva un 0x. ¿Listo? Entonces significa que si yo escribo 0x31 va a ser lo mismo, exactamente es lo mismo. O sea que 1 en char es lo mismo que 1 en 49, que es lo mismo que 1 en 0x31. No importa cómo lo escribas. Cuando es de tipo entero, lo escribas así, lo escribas así o lo escribas así, el compilador o el que construye el código va a entender que es lo mismo, solo que pues tú manejas el dato como mejor te parece. Bueno, eso para un tipo entero. Vamos a dejarlo como un 1 acá. Ahora el tipo string, que es el segundo dato. ¿Dónde está? Acá, tipo cadena, string. Para instanciarlo siempre se debe escribir así, string. El nombre de la variable, pongámosle palabra. Igual a doble comilla, que es lo que yo decía, y no sé, cadena. Punto y coma. Listo. Significa que a este tipo de dato string le cuadré una variable, donde esa variable va a guardar algo. ¿Qué va a guardar? Esta, que en total es un string que dice cadena. Esta variable de tipo entero que va a guardar un 1, ¿sí? Si yo le puedo meter a un tipo de dato string un entero, no, ahí me dice tipo de datos incompatibles. No puedes hacer ese tipo de designaciones. Bueno, ¿puedes meterle un char? No, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque el char es un tipo de dato entero que puede llegar a ser decimal o que puede llegar a ser hexadecimal. Tampoco pertenece a esa familia. Listo, entonces yo sé que es cadena, yo sé que es un poco raro, pero es mejor aclarar esto desde un principio. Listo, cadena, perdón, acuérdense que la cadena es en doble comilla, no en sencillo. Y por último vamos a hacer el tipo de dato string float, float decimal. Vamos a poner el nombre a esa variable decimal que va a guardar un dato 0.1. Creo que es 0,1. Espérame. Decimal float
decimal. Aquí dice que espera algo. Dice que el identificador espera. Que está esperando. Aquí compilar. Espera, perdón. Vamos a buscar el error. Ya. Está esperando un tipo de dato. Bueno. Lo que pasa es que ese 0.1 hay que realizarle un cats para que se vuelva un float. ¿Por qué? Porque el compilador está trabajando por lo regular con datos double. Estos son los datos double. Los datos double son los mismos, por decirlo así, decimales. Decimal 2, vamos a ver. No, decimal 1. Y este dato sí puede guardar este tipo de dato directo. Pero cuando es float hay que realizar un cats y el cats se realiza así. Doble paréntesis y dentro del paréntesis el tipo de dato al que queremos convertir. Yo sé que esta parte no la voy a explicar en este video porque si no se confundirían. Pero estos datos se deben de guardar de esta manera. Ya sabemos que el tipo entero, tipo cadena, palabras, etc. El tipo decimal, que es double, y el tipo float. Listo. ¿Listo? Entonces acuerden que nosotros no podemos pasar no podemos asignarle un dato que no le pertenece al tipo. Eso ya quedó claro. Pero existe una condición y es que nosotros podemos llegar a hacer, como se vio en este ejemplo aquí que se dio precisamente, un cats. Un cast o casting. Significa que tú conviertes un dato de una forma a otra. ¿Sí? Que tú puedes convertir un decimal o un double, que es este, a float. Pero eso pues en el momento no lo vamos a ver, pero son como indicios de lo que podemos llegar a hacer más adelante. Bueno, entonces vamos a imprimir los datos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a copiar primero que todo pues toda esta instrucción para evitarnos tener que escribir demasiado. Así. Entonces vamos al primero. Entonces esto es un número entero, ¿sí? Entonces lo concatenamos con un más. Concatenar significa agregar, ¿sí? Concatenamos con la variable número, o sea, esta la vamos a mostrar. Vamos a mostrar también la palabra, el decimal y el float. Entonces copiamos, como son tres datos más. Entonces esto es un número, esto es una palabra, esto es un número decimal y este otro decimal, otro número decimal. Ya. Entonces aquí vamos a concatenarlo con palabra. Aquí le vamos a concatenar con decimal 1. Y aquí le vamos a concatenar con decimal. Ya. Esta parte pues ahorita no nos sirve, por decirlo así, todo esto, porque no lo vamos a utilizar. O bueno, un pedazo sí. Vamos a quitar por ejemplo esto. Vamos a quitar esto. Bueno, vamos a comentariar mejor. Entonces para comentariar varias líneas así, como les dije. Y ya. Entonces cuando el compilador arranque, esto no lo va a leer, porque sabe que es un comentario largo, de tipo largo. Va a leer esto y decir, bueno, número es igual a 1, luego palabra es igual a cadena, luego decimal es igual a 0,1, luego decimal es igual a 0,1. Después va a mostrar número, va a mostrar palabra, luego va a mostrar decimal y por último el último decimal. Entonces limpiamos aquí la ventana y vamos a ponerlo a correr. Listo. El primero, cuando llegó aquí dijo, esto es un número entero, que puso un 1, que era un 1. Esto es una palabra, que puso cadena, como estaba arriba, cadena. Después esto es un número decimal, que puso 0.1. ¿Cuánto era? 0.1, que es esta variable. Y por último, el otro decimal, que era también 0.1, míralo acá,
que es con la variable número decimal. ¿Listo? Bueno, pero yo no había dicho que tipo de dato no podía convertirse a otro. ¿Y cómo es posible que si el 1 es un tipo de dato entero, ¿cierto? ¿Cómo es que me lo voy a imprimir en un tipo cadena? O sea, este número es entero, ¿cómo es posible que me lo imprima como si fuera una palabra? ¿Sí? Si yo no puedo hacer esa conversión por lo que acabo de decir anteriormente. Entonces viene la aclaración. Lo que pasa es que el compilador toma esta variable que es un 1 y con esta función system.out.println convierte automáticamente, internamente él coge este 1, hace un casting y la pasa a cadena para poderla mostrar así. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, esta función está haciendo prácticamente esto, pero al tipo de dato string, ¿sí? O sea, que todo dato que le llegue, así sea entero, string o double, lo está él automáticamente convirtiendo a cadena por este system.out.print. Pero dentro del programa, cuando se está haciendo el tiempo de compilación, no puedes hacer eso, porque ya te lo mostré. Por ejemplo, como ya te había dicho, ¿sí? Porque son los datos de tipo incompatible. Lo que pasa es que este system.out.println convirtió este 1 en un tipo de dato texto, pero eso lo hace automáticamente el compilador o el programa. ¿Sí? Listo. Podríamos, para finalizar, no, ya, listo, eso por ese lado. Ahora vamos a ver los tipos de operadores. Tienen que aprenderse los tipos de operadores. Los más básicos, pues el aritmético para operaciones matemáticas. Está el símbolo más, que podemos utilizarlo, el símbolo menos, el símbolo por, el símbolo división. El gorrito, que viene siendo para operaciones de tipo exponenciación. Y el de tipo módulo, que es el signo este, no me acuerdo cómo es que se llama. Entonces el de más, pues ya sabemos que es para sumar dos números. El de menos, pues para restar dos números, multiplicar dos números, dividir dos números, exponer dos números. Y el módulo es el resto de una división. ¿Cómo así el resto de una división? Sí. Por ejemplo, tú cuando divides 2 en 2, esa división te da 0, porque 2 dividido en 2 da 0. Si divides 3 en 2, cuando dividas 3 en 2, el residuo va a ser 1, ¿cierto? Como ese residuo es 1, ese va a ser nuestro módulo. O sea, módulo donde tú necesites el residuo de una división, siempre vas a colocar este símbolo. Necesito el residuo de una división. Colocas este símbolo. ¿Listo? También están los operadores relacionales, que son para comparar, por decirlo así también, tipo de datos enteros, en el cual utilizas el igual, el mayor que, el mayor igual que, el menor que, el menor igual que y el diferente de. Esto es para cuando se utilizan condicionales o bucles o cosas que ya iremos viendo. Este tipo de operadores son muy prácticos para eso. ¿Cómo saber cuándo un número es mayor que otro? Por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí pequeño. Por ejemplo, 2 es mayor que 1, ¿cierto? Está más grande. La veo. 2 es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, para esto están estos operadores, porque 2 es mayor que 1, sí, eso es verdadero. 2 es menor que 1, no, eso es falso. Entonces, ¿cómo leer este símbolo? Que es a veces algo engorroso. Yo digo una cosa, el menor siempre va a estar, si tú miras el símbolo, eso parece una boca. Por un lado de la boca, por este lado, donde va a poner unos puntos, está la boca abierta. Y por este lado, donde va a poner las comas, está una punta. Entonces tú siempre vas a saber que donde hay una punta, siempre va a ser el menor
y donde están los dos picos siempre va a ser el mayor. Con eso pues tú puedes colocar el símbolo según como lo necesites. Un ejemplo, con el mismo 2 y 3. 2 es mayor que 1, perdón, con este ejemplo, 2 es mayor que 1, sí. Pero tú también puedes colocar 1 es menor que 2. Es lo mismo. Si ustedes se fijan, tanto uno como el otro es lo mismo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que si tú inviertes el símbolo, porque aquí está el doble, las dos picos están al lado izquierdo y acá los dos picos están al lado derecho. Si volteas el símbolo, tienes que voltear los números, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. El diferente, no, esto ya lo iremos viendo en la práctica. Y las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas son condiciones. Por ejemplo, si tú quieres decir, por ejemplo, 2 es mayor que 1 y necesitas otra comparación, entonces tú dices y 3 es mayor que 2. Entonces estás diciendo, primera condición, 2 es mayor que 1 y para eso viene este símbolo y. Así es como se determina una doble condición y con doble ampersand. Ese es el símbolo para decir dos comparaciones. Y para decir si una o otra no es comparación, se utiliza la operador de estas barritas, doble barrita, que significa o. 2 es mayor que 1 o, así se lee, 3 es mayor que 2. ¿Sí? Listo. El último símbolo que vemos en las expresiones lógicas es una barrita, símbolo de exaltación hacia abajo, que es este. Eso es para negar algo. Por ejemplo, si tú dices sí, por ejemplo, ahí dice sí, y tú dices sí y colocas esto, el compilador va a entender que no es un sí sino un not. ¿Sí? O sea, eso es como para girar la lógica, como si fuera un switch. Si está prendido un bombillo, tú con ese símbolo, con el símbolo de exaltación, te estás diciendo apágalo. Entonces lo mismo acá. Si hay una afirmación, yo le estoy diciendo, oiga, no es afirmativo, es lo contrario, lo convierto a not. Y lo mismo sucede, pues si yo tengo mi not en un inicio, pongo mi símbolo, después va a decir sí. Véanlo así, como un foco. Foco prendido, aquí. Y si le pongo, si le pongo, por decirlo aquí, mi símbolo, vamos a hacer esto un poco más grande. De esta si al foco le pongo ese símbolo, si quitemos esto, solo que ya no nos sirve, ya. Si a este foco le agrego este símbolo, significa que el foco luego va a estar apagado, ¿sí? Esa es la lógica de esa hincha. Y si el foco está apagado y yo le agrego esta cosita, entonces el resultado va a ser foco prendido, ¿sí? Esa es la lógica de ese símbolo en programación. Bueno, esto ya está. Vamos a mirar otra vez acá. Listo. Creo que con esa parte ya podríamos terminar. Voy a mirar si tenemos algo pendiente. Está el tipo de datos, los operadores relacionales, los aritméticos, las expresiones lógicas. Bueno, hagamos un pequeño ejercicio de cómo sumar un dato con otro. Esto ya no nos sirve ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo completo para un ejercicio. Vamos a quitar esto para empezar. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros instanciábamos un objeto de la clase scanner? Entonces, después de eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos pedir dos números. Entonces, vamos a decirle de la siguiente manera, vamos a decirle al usuario como señor, por favor, ingrese el primer número, ¿cierto? Cuando el compilador llega ahí, va a leer la siguiente instrucción y la siguiente instrucción va a ser un next line, la siguiente instrucción va a ser
Listo. La siguiente instrucción podría ser que mi escáner, que es mi objeto el que instanciamos arriba, punto next line lo utilizamos para datos. Si ustedes miran, ahí dice string, o sea que me vuelve un dato de tipo string. Como voy a operar dos números, yo necesito es que él me devuelva un tipo de dato entero. Entonces si ustedes miran acá hay uno que dice next in. Entonces dice que toma el dato que recibe como un entero, ¿sí? Entonces doble clic, next in. Entonces, y eso va a ser igual a una variable de tipo entero, porque si este método está esperando un dato que yo voy a meter, él me va a devolver un entero. Entonces, como va a devolver un entero, yo necesito inventarme una variable de tipo entero que le va a poner número 1. Entonces, y eso va a ser igual a eso. Entonces él llega, lee el dato y lo guarda acá. Y eso mismo vamos a hacer para el segundo número. Entonces tú, para ahorrar tiempo, simplemente escribes lo mismo. Dices, señor, por favor ingrese el segundo número. Y utilizas el mismo scanner y le vas a poner a la variable número 2. Entonces mira, esto es totalmente igual a eso, si tú te fijas. ¿Qué pasó? Simplemente que al que primero recibió se lo metí a una variable de tipo entero llamado número 1. Y el segundo dato para poder lo puse en una variable llamada número 2. Significa que número 1 ya debe tener un dato y número 2 ya debe tener un segundo dato. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo más sencillo primero. Vamos a inventarnos, si esto es un número y esto es otro número, si lo sumamos nos va a dar un resultado. Entonces yo me creo una variable tipo int, le pongo resultado, lo voy a llamar resultado, podría llamarla como yo quiera, es igual a número 1 más número 2. Ya, punto y coma. Punto y coma se utiliza para decir finalicé la línea, para decirle al compilador hasta ahí terminó, siga con la siguiente. Entonces, para que no nos confundamos, tiene el primer número que ya había capturado, el segundo número utiliza un operador lógico, que son como los que yo vi acá, ¿sí? Los trabajó y botó el resultado acá. Después de eso ya podemos utilizar pues una instrucción de system.out.println, que es para mostrar el dato, es decir, la suma de sus dos números fue 2 puntos, y la concatenamos como ya les había dicho, o sea, agregamos un dato más a esto con el más, que va a ser igual a ¿quién? ¿Quién me hizo la suma? Esta operación. Entonces, quitamos esto y ya. Entonces corrámoslo, damos play y ahí dice, vea, señor, por favor ingrese el primer número. Ingresemos el 7. Enter. Listo. Vamos paso a paso. Señor, ingrese el primer número. Acá. Saltó. Se quedó aquí a la espera. Yo ingresé un 7. El 7 quedó metido acá. Número 1 igual a 7. Ya quedó ahí guardado. Después, señor, ingrese el segundo número. Saltó el compilador acá. Entonces él queda a la espera. Él actualmente está aquí esperando un dato. Entonces yo voy a meterle el 3. ¿Sí? Cuando yo le dé enter, él va a coger el dato y lo va a guardar en número 2. Entonces, número 1 quedó con 7, número 2 quedó con 3. Y aquí llega 7 más 3. ¿A quién se los voy a dar? ¿A quién le va a llevar esta operación? A este tipo de dato, a resultado. O sea que el resultado queda con 3. Y 7 más 3, 10. O sea que la salida al final me va a decir la suma de sus dos números fue, ¿cuánto es el resultado? 7. Entonces vamos a ver. Ahí está. La suma de sus dos números fue 10. Y eso es una operación normal, utilizando operadores aritméticos con un programa. Listo. Entonces podemos quitar esto. Acostúmbrense siempre a ordenar el programa. Tratar de dejarlo lo más ordenado que puedan, porque eso habla bien del programador. Listo. Ya. Entonces ya se reflejó. Ahora cómo podemos operar. Primer video, pues cómo se ingresaban datos, cuál era la idea. Segundo video,
proceso de pruebas aritméticos, racionales, expresiones lógicas y cómo funcionan. También se repasó sobre el tipo de datos que pueden haber, decimal, cadena, entero, y que cada dato cómo se instancia o cómo se declara dentro del compilador y los ejemplos de cada uno. También revisamos esta parte que es de los charts, que es una equivalencia entre hexadecimales y char con respecto a la tabla ASCII que les había comentado. Listo, no siendo más, creo que con esto terminamos. Para el que quiera, existe un ejercicio que estoy proponiendo que dice hallar el cociente y residuo de dos números enteros, n1 como primer número y n2 como segundo número. Mostrar resultados por consola pidiendo ambos números. Bueno, un consejo para eso, acuérdense que me están pidiendo recoger dos números. Ahí tienen el ejemplo, recogen los dos números, dice que debe mostrar el cociente y el residuo. Entonces, pues para eso pueden guiarse con esto, con este símbolo para hacer el residuo. Acuérdense que este símbolo es igual a residuo y acuérdense que ese símbolo se llama módulo, y eso se ve mucho en estructuras de datos cuando piden hacer diferentes cálculos matemáticos. Entonces, residuo igual al porcentaje, ya me acordé el nombre, a porcentaje para residuos de una operación matemática. Entonces aquí ya pueden obtener el residuo y pues el residuo y el cociente, que es el número que divide. Bien, creo que eso es todo. Ya para la próxima se vería la parte ya de, si no estoy mal, seguiríamos con las estructuras de decisión, con if y else, y creo que no es más, así como el viejo dicho, como el Mickey Mouse, cada uno para su house.